Bueno, pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de aprender de su palabra y de instruirnos, porque la verdad es que sí, eh, la palabra de Dios es nuestra guía para vivir y saber vivir. Entonces, la semana pasada nosotros terminamos con esta palabra en donde dice que Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Entonces empezamos hablando del tiempo, porque todo esto está relacionado con la productividad. El Señor quiere que seamos productivos y el tiempo es súper importante y tenemos que aprovecharlo como Dios nos manda. Entonces, a veces no entendemos, no somos conscientes, nuestra mente humana no alcanza a entender el tiempo y los tiempos de Dios y nuestros tiempos. Y pues por eso estamos hoy, es hoy para que el Señor nos hable y nos ministre. Entonces, eso fue lo de la semana pasada. Hoy va a ser también cortito. Vamos a hablar un poquito de los elementos del tiempo. Y con esto empezamos con un elemento que es importante y es que el tiempo es irreemplazable. El tiempo que perdimos ya quedó atrás, eso no se puede reemplazar. Así como, por ejemplo, físicamente, si cuando nosotros nos trasnochamos y decimos, ya, la otra semana lo recupero durmiendo 2 días, pues tampoco. Resulta que el cuerpo tampoco se regenera con ese tiempo perdido. O sea, ya el tiempo ya quedó atrás, es irreemplazable. Dice que mirad pues la palabra en Efesios 5:15, nos dice el Señor, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí hay dos grupos, necios y sabios. Y el Señor nos invita a que reflexionemos si nosotros realmente estamos aprovechando nuestros días, como necios o como sabios. Entonces hay una pregunta muy importante, dos preguntas de hecho que nos tenemos que hacer como reflexión. Y es, perdóname aquí, y es, qué importante es rendir cuentas. Un elemento importante que no me había dado cuenta yo y le doy gracias a Dios por esto, porque con respecto al tiempo es importante rendir cuentas. Es importante nosotros rendirle cuentas ¿a quién? ¿A Dios? ¿A mi jefe? ¿A mi esposo? ¿O que me rindan cuentas a mí? ¿Hablando de una manera terrenal o hablando de una manera espiritual? Entonces la pregunta uno es si tú rindes cuentas a alguien. Alguien te pregunta por tus acciones, por tus tareas, por tus asignaciones. Alguien, tú estás ah, eh, bajo mando de alguien. ¿Le facilitas o le dificultas el guiarte? ¿Es fácil para esa persona guiarte? ¿Es fe trabajar contigo? ¿Es fácil nosotros también, porque también tenemos roles como de guías para otras personas y no es fácil? Entonces, pero en este momento vamos a pensar si nosotros nos dejamos guiar por otras personas. Eso implica que seamos humildes. Eso implica también que nos ayude a pensar cómo aprovechar realmente el tiempo. O sea, si es necesario que alguien nos guíe. Entonces dice que es de sabios vivir con el compromiso de rendir cuentas a alguien más adelante y en los que se autoevalúan para identificar que deben corregir para ser mejores y disfrutar lo apasionante que es vivir para Dios, agradeciéndole siempre por estar siendo formados a su estatura. A veces pensamos que somos independientes, que no necesitamos a nadie. Yo no necesito de nadie. Yo puedo hacer las cosas solo. Qué chévere tener un trabajo en donde no tenga un jefe, ¿cierto? Muchas personas piensan en, ¡ay, qué chévere no tener a alguien ahí encima que te esté pidiendo cuentas de lo que hay que hacer! Pero mire que en su palabra dice que es de sabios vivir con el compromiso de rendir cuentas a alguien. Es de sabios, porque nos hace más humildes, porque aparte vamos a hacer las cosas. Tenemos ahí una persona como que
nos está puyando atrás para hacer las cosas. O sea que es necesario. Tenemos que darle gracias a Dios por las personas que están a nuestro mando, nuestros jefes, nuestros padres. ¿Qué hubo? ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Sí, a veces es cansón, pero cuando uno entiende esto, pienso que se nos abren los ojos espirituales y sí, gracias Dios por estas personas que me ayudan a ser mejor, porque es verdad, porque me enseñan también, porque también yo aprendo a reconocer que yo no lo sé todo, que no lo conozco todo, y esas personas me ayudan en eso. Entonces, antes de esto, encontré algo que me pareció súper interesante, pero no lo puse acá, pero con cita bíblica y todo. Dice que en una comunidad cristiana, en una iglesia, y es un punto que a mí me tocó hace muchos años, de que la gente me preguntara por mi vida, ¿sí? En cuestión personal. Personas que no están en en nuestra familia, ¿cierto? Que a veces es difícil, pero otras personas fuera que tienen autoridad, que el Señor las ha puesto ahí para, para que nos guíen y nosotros tengamos que rendir cuentas, pues el Señor las ha puesto por algo y es de sabios bajar la cabeza y decir, bueno, ayúdenme porque lo necesito, necesito corrección también del Señor y el Señor usa a esas personas. Entonces dice que es bueno que meditemos en algunos por qué de rendir cuentas a estas personas o a la iglesia o en un grupo en donde nosotros estamos aprendiendo espiritualmente de la palabra. Uno dice que todos tenemos cargas y parte de cumplir la ley de Cristo es ayudarnos a llevarlas en humildad. Y eso lo dice en Génesis 6:2-4. Así que necesitamos de la otra persona. Dos, que tendemos a olvidar. Nuestra mente humana tiende a olvidar las cosas. Por eso necesitamos que nos recuerden los caminos de Cristo. Nos necesitamos unos a otros para recordarnos, oye, mira que sí, es posible. Ah, yo ya sé eso, yo ya lo había leído, claro, yo lo sé. Pero ahí está demostrando uno que es soberbio y orgulloso, porque así yo lo haya leído 1000 veces. Si el Señor me puso a esa persona para que me lo recuerde, pues gracias y gloria a Dios. Dos, nosotros somos humanos y tendemos a imitar. Por ello necesitamos tener y ser ejemplos de imitar. Yo necesito un ejemplo para imitar y también necesito ser ejemplo para otras personas. Así que, cuatro, al orar unos por otros podemos ser sanados y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Así que sí, necesito estar bajo eh, mandato de otra persona porque van a orar por mí. Nosotros no lo sabemos todo. Y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que con muchos consejeros se hace la guerra, los planes triunfan, el pueblo no cae y obtenemos victoria. Es importante que si en algún momento tenemos una situación o un problema eh, es importante pedir consejo o pedir opinión. ¿Ustedes qué piensan? Como dice Lucy, no, de pronto, sí, porque como dice la palabra, en la multitud de consejeros, ahí está la palabra de Dios. Entonces, es importante contar con los demás. También nos ayuda a mantenernos humildes, mansos y pacientes. Nos entrena en soportarnos unos a otros en amor. Eso me recuerda cuando uno está trabajando, ¿no? Que a veces uno no soporta a su tanita o su tanita por ciertos puntos por ciertos caracteres o, ¿cierto? Y pero resulta que estando ahí bajo el mando de a veces personas que no saben mandar, así como el que manda, aunque mande mal, pues manda. Pero eso nos enseña a nosotros humildad. Baja la cabeza y aprende, que algo tendremos que aprender. Pues no nos creamos sabios, algo tendremos de que aprender. Es necesario preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así podemos también nosotros confesar nuestros pecados unos a otros.
Todos debemos procurar lo que contribuye a la paz y la edificación mutua. Es importante que rindamos cuentas. Tendemos nosotros a cargarnos ante nuestro propio pecado. Nosotros nos cargamos con nuestras fallas, nuestros errores. Es normal de que uno se quede pensando y concentrado y enfocado en algo que hizo mal, ¿cierto? Y por eso no es bueno cargarnos con eso. Pero ser sabios no es, en nuestra opinión, no es bueno. No nos creamos sabios. Yo lo sé todo, yo lo voy a arreglar, no necesito de nadie, no. Porque ese líder que el Señor ha puesto ahí es para que le dé luz, para que le dé sabiduría y también me pueda dar un buen consejo. Por eso es bueno tener a alguien sabio que nos confronte, aunque no nos guste. Pero si nosotros hoy estamos aprendiendo esta palabra, es porque el Señor quiere que bajemos la cabeza y que si alguien viene a confrontarnos con la palabra sabiamente, callemos y aprendamos y nos sometamos, porque eso nos ayuda también a aprovechar el tiempo y a poder acceder a los recursos que nos da el Señor, el tiempo. Y esto es para mejorar. Tenemos que tener cuidado de no hacer lo incorrecto a la ligera con respecto al tiempo, que quiero hacerlo todo y lo hago rápido, ¿cierto? Pues es peligroso. Miremos con diligencia cómo respondemos a las diferentes situaciones, cómo andamos, cómo nos comportamos frente a los inconversos y cómo manejamos la presión. Dice que no como sabios, no como necios, sino como sabios. Es a lo que nos invita el Señor. No seamos necios. Como sabios, miremos la situación con diligencia. Em, lo que nos proyectará el nivel en que estamos es la forma de nuestro diario vivir. Sabia o neciamente. Eso es lo que nos proyectará para mejorar, para llegar a nuestra meta, para llegar al propósito y al plan que tiene el Señor. Nuestro diario vivir, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Sabiamente o neciamente? Yo me confundo acá, pero bueno. Dice que nosotros no podemos hacer absolutamente nada por el tiempo perdido. Ya el tiempo quedó atrás, ya no hay nada que hacer, pero podemos hacer todo por invertir mejor el que nos queda por delante. Ya el tiempo pasado quedó atrás, ahora tenemos que mirar al frente y hacer lo posible para invertirlo de la mejor manera. Y también, sobre todo, aprender de los errores cometidos, porque también aprendemos de lo que hacemos mal. No debemos darle lugar a la culpa. Por mi culpa es que yo no hice esto. O sea, está bien, aprendamos de los errores, pero no nos quedemos con ese sentimiento de culpa. Tratemos de restaurar a las personas que nosotros hemos dañado, porque en algún momento hemos dicho, hemos sacado alguna palabra que ha herido a otra. Y en esto, a veces, como la mente humana se olvida de las cosas. El mismo Señor nos recuerda cuando nosotros decimos, Señor, yo, por ejemplo, sáname. Y resulta que me traía personas a las cuales yo tenía que perdonar, a las cuales yo tenía también que pedir perdón. Y el Señor me ayuda en eso, de que en el tiempo que tengo de vida, que yo trate de restaurar a esas personas que yo he dañado. Arrepintámonos y decidamos cambiar. Otro elemento del tiempo es entendidos en el tiempo. Tenemos que ser entendidos en el tiempo. Y aquí voy a dar un ejemplo de los hijos de Isaacar en Primera de Crónicas 12:32, que dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Pues, ¿quiénes eran los hijos de Isaacar? Isaacar era uno de los 12 hijos de Jacob.
Y Jacob lo había bendecido, lo había bendecido a él también. Es que tú eras mi hueso, mi carne, ¿no? Y era un hijo muy sabio. Entonces, los hijos de Isaacar, es decir, los nietos de Jacob, eran muy sabios y entendidos en el tiempo. O sea, para esto le pedían mucha sabiduría al Señor y sabían cómo actuar en el momento preciso. Entonces, pues que sea, que los tomemos como ejemplo de hombres que buscaban de la palabra de Dios y sabían dónde tenían que estar, si iban a la guerra, si no iban a la guerra, con cuál rey tenían que estar, a dónde tenían que caminar, si tenían que quedarse, si tenían que caminar, si tenían que coger las armas. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos sabían lo que debían hacer porque tenían la virtud. Eso es una virtud y una habilidad también de ser entendidos en ese tiempo. Ellos sabían en ese tiempo con quién tenían que estar. Si iban a apoyar al rey Saúl o si iban a apoyar al rey David. Tenían que escoger y fueron y pidieron sabiduría de Dios porque ellos estaban bendecidos. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento sobre el tiempo en que nos encontramos, recibimos luz de parte del Señor para discernir lo que es conveniente hacer y lo que requiere esperar. En este tiempo que estamos viviendo, si nosotros le pedimos sabiduría al Señor, si nosotros estamos leyendo de la palabra del Señor, si nos llenamos más de su palabra, pues simplemente nuestros ojos serán abiertos y estaremos entendidos para saber qué es lo que está pasando y qué tenemos que hacer. Si seguimos las tendencias de la moda, si seguimos las reglas de este nuevo mundo, o si nos quedamos quietos y esperamos la llegada del Señor. Porque es eso que debemos entender. Muchas personas lastimosamente no entienden lo que está pasando. Y todo es como, oh, no pasa nada, bueno, ellos son así, pero resulta que sí pasa. Y estos son señales que ya vienen escritas. Así que si nosotros entendemos, gracias a que el Señor nos abre ese entendimiento, pues gloria a Dios, porque así podemos estar en el camino y en el lugar correcto. Cuando nos adelantamos a los planes de Dios sin la paciencia requerida, pues abortamos la intención del Padre de bendecirnos. Es verdad que a veces, que a veces no, muchas veces, le digo yo, pues personalmente, que somos impacientes, que queremos la bendición ya, que quiero que el Señor me sane ya, que quiero que el Señor me consiga a mi esposo ya. Y lo digo porque a mí me pasó. Y uno está tan acelerado que uno no alcanza a entender que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios y Él lo hará, porque está en su palabra, que Él hará. Entonces, a veces pasa que por ser impacientes, pues se nos adelanta, o sea, se nos atrasa la bendición. Y pues eso no es lo que quiere el Señor. El Señor nos quiere bendecir en su tiempo, que es perfecto. Dice, lo que es para ti siempre llega a tiempo. Recuerda que los planes de Dios son perfectos y hay que saber esperar. Tenemos que saber esperar. Yo tengo que aprender a esperar en Dios. Si nos mantenemos quietos, confiando en lo que Él ha de hacer, pues es seguro que nuestro tiempo será fructífero siempre, siempre y cuando no nos confundamos esa espera con la improductividad, ¿no? No es quedarse quieto y bueno, yo espero a que el Señor, sí, esperemos. No, hay que entender que una cosa, quedarse quieto es, espérate a que el Señor te hable, pero mientras tanto, tienes que seguir haciendo, seguir sirviendo, seguir aprendiendo. Hay que seguir siendo productivos mientras esperas lo que el Señor tiene para ti. A eso es lo que se refiere. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios, el cual la da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Yo necesito sabiduría, pidámosla a Dios. Salomón pidió sabiduría para reinar. El Señor le dio la sabiduría.
Entonces, si se la dio a él y se la ha dado a muchos, ¿por qué no me la va a dar a mí que creo que Jesús es mi Salvador? Pidamos la sabiduría para aprovechar el tiempo, para reconocer los tiempos que estamos viviendo, para que nos muestre qué tengo que hacer yo en mi diario vivir. Pidamos esa sabiduría, pidamos sensatez en medio del tiempo, en cualquier momento en que estemos, antes de realizar cualquier acción, cualquier movimiento personal, cualquier movimiento familiar, ya sea en la iglesia o sea en el lugar donde estemos trabajando. Que el Señor nos dé sabiduría y que nos dé sensatez para hacer las cosas. Amén. Es posible también que nos encontremos con personas que nos querrán acelerar a sus propios programas, los cuales están fuera de los planes de Dios. Y eso es muy normal de que lleguen muchas personas a querernos sacar de nuestro propósito. Así que tenemos que estar atentos, como decimos en Colombia. ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado, porque ahí es cuando las influencias nos sacan del camino. Tengamos cuidado de estas personas, también de los que no tienen discernimiento, porque estas personas intentarán hacernos esperar por algo que ya Dios determinó entregarnos. Y hay muchas personas, incluso a veces familiares, que nos pueden dar un consejo. Ok, pero hay que entender, no todas las personas tienen discernimiento. Y si hablan con la palabra del Señor y uno le pide al Señor, pues uno dice, bueno, espera, con la sabiduría del Señor. Esto es de mucho cuidado porque lo hablo especialmente como profesora cuando uno ve cómo los niños se dejan influenciar tan fácilmente de los otros niños, ¿no? Sin pensar. Y esto es algo que como madre, Dios mío, tengo la obligación de decirle a mi hijo, ¿no? De que sepa quién es él en Cristo para que no se deje influenciar por las malas amistades. Algunos tips que hay otros, pero bueno, estos son así pequeñitos. La próxima semana vamos a hablar un poquito de cómo manejar el tiempo. Pero cómo aprovechar el tiempo, uno es orar por la madrugada. Opta por madrugar. Aprovechamos el tiempo, aparte porque por la mañana el cuerpo está más, la mente, el cerebro está más abierto a recibir, ¿no? Del conocimiento. Respeta las horas de sueño. Bueno, ahí creo que yo ahí me puyo solita, porque sí es verdad que tenemos que dormir. Llevar una agenda con tiempos, escritorio ordenado, porque eso nos ayuda ordenar nuestras ideas, que es lo primero que tengo que hacer. Pues, cuando todo está desordenado, literalmente tu casa desordenada, pues no tienes paz. Entonces, la limpieza, el orden es importante. Y escoger las prioridades del día. ¿Qué es lo más importante? Y así entonces nosotros aprovechamos el tiempo. O sea, hay muchos tips, obviamente, y el Señor quiere que seamos productivos y aprovechemos el tiempo, porque los tiempos son malos, dice la palabra en Efesios 5, 15, 17, dice que aprovechando el tiempo porque los días son malos. Así que, pues pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría que necesitamos para aprovechar cada día de nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos, que cada día seamos más humildes para, para aceptar eh, la autoridad de otras personas, porque sabemos que todo es para forjar nuestro carácter, porque todo lo que nos pasa es para bien y que el tiempo que tenemos ya está contado, es corto. Por eso dice, Señor, ayúdame, enséñame a contar los días de mi vida para que yo los pueda aprovechar. Así que mira aquí esta fotico donde dice, aquí descansa el cuerpo de un cristiano que dice, a partir de mañana iba a hacer algo, pero el tiempo se le acabó y uno deja los planes para mañana, mañana, ya, como decimos en Colombia, ya no es ya, hacer las cosas ya, porque sí, con sabiduría. Así que bueno, este es el pequeño devocional de hoy. Le damos gracias a Dios. Espero que sea una reflexión para todos
estos elementos del tiempo y que nos ayuden a ser más productivos en nuestra vida, que es lo que el Señor desea. Así que amén.